de hoy. Bueno, como ustedes saben, hemos visto algunas alteraciones de tipo genético, ¿no? Problemas, mejor dicho, asociadas a las leyes de Mendel. Ahora vamos a ver un tema que ya vimos en química, ¿sí? Ya vimos esta parte fundamental, ¿no? Que está formando dentro de nuestro cuerpo o nuestro cuerpo humano, ¿no? Específicamente dentro de las células, que son los cromosomas. Ustedes saben que los cromosomas son estructuras básicas, ¿no? Que se encuentran básicamente en el núcleo de la célula, ¿sí? Y son los que llevan nuestro código genético, nuestra información genética, ¿no? Entonces, muy importante esta situación, ¿sí? Entonces, dicho esto, les voy a compartir pantalla, ¿no? ¿Me ayuda con la lectura, señorita Ponce? Los cromosomas varían, los, cromo- los cromosomas varían ampliamente entre los diferentes organismos. La molécula de ADN puede ser circular o lineal y puede estar compuesta de 100.000 millones de nucleótidos en una cadena larga. Normalmente las células tienen eucariotas, células con núcleo tienen grandes cromosomas lineales y las células procariotas, células sin núcleo definido. Tienen menor cromosomas circulares, aunque hay muchas excepciones a esta regla. Además, las células pueden contener más de un tipo de cromosoma, por ejemplo, las mitocondrias en la mayoría de los eucariotas y los cloroplastos de las plantas tienen sus propios cromosomas pequeños. Bueno, como ustedes saben que hay dos tipos de cromosomas, ¿no es cierto? Los autosomas, que son la mayoría, ¿no es cierto? Y los cromosomas sexuales. Básicamente, estos cromosomas sexuales es el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Como dice aquí, en muchos organismos, uno de los pares de los cromosomas homólogos es distinto al resto, realizando la determinación genética del individuo. A estos cromosomas se les llaman cromosomas sexuales o heterocromosomas e incluso gonosomas, porque determinan el sexo por la proporción de los dos cromosomas homólogos, ¿no? Cuando son XX, ¿sí? Ahí se le denominan homocromosomas homólogos, ¿no? O homocromosomas. Cuando es XY, ahí se llama heterocromosomas. Y los autosomas, ¿no es cierto? Son de los 23 pares, los 22 pares, ¿sí? Por eso 44 son autosomas y 2 vienen a ser cromosomas de tipo sexual, ¿sí? Ustedes saben que hay diferentes tipos de cromosomas, ¿no? En los 23 pares de los cromosomas tienen diferentes formas, ¿sí? De acuerdo a dónde está ubicado el centrómero, ¿no? Entonces tenemos básicamente metacéntricos, sumetracéntricos, acocéntricos y telocéntricos. Vuelvo y repito, ¿no? Este tema ya vimos en química, por eso estoy dándoles un pequeño resumen, ¿no? Los metacéntricos son aquellos cuando el centrómero se localiza a la mitad del cromosoma y los brazos presentan la misma longitud. Los sumetracéntricos, ¿sí? Un brazo del cromosoma es algo mayor que los otros. Acrocéntrico, los brazos son muy cortos, ¿no? En relación a los otros. Y los telocéntricos solo se aprecia un brazo del cromosoma al estar el centrómero en el extremo. Este tipo de cromosomas no se encuentra en el cariotipo humano, sino en otros tipos de cariotipo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fueron descubiertos los cromosomas, no? Básicamente, en el año de 1844 fueron descubiertos por Wilhelm y Nageli, ¿sí? En 1869, Mischer descubre ya el ADN, ¿no? Cómo está estructurado básicamente este cromosoma. En 1889, Valdeyer, ¿no es cierto?, dio el nombre de cromosoma, que significa
cuerpo coloreado. En 1910, Morgan, ¿sí?, describió cómo son los portadores de los genes. 1943, ahí Avery, MacLeod, McCarthy descubren que el ADN es el material hereditario, ¿sí? Y en 1953, Watson y Crick descubren la estructura básica del ADN, ¿no? Ustedes saben que está formado por adenina, guanina, citosina y tiamina, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo fue la cronología del descubrimiento de estos de los cromosomas? Como ustedes pueden ver, que fue desde 1841 a 1953. No fue simplemente que se descubrió de la noche a la mañana, ¿no? Sino que fue un proceso bastante largo para esta eh, situación, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Otro tema fundamental es cómo está formado la genética de las poblaciones, ¿no? Señorita Ponce, ¿me ayuda con la lectura? Ya. Es la rama de la genética cuyo objeto es describir la variación y distribución de la frecuencia aleica para explicar los fenómenos evolutivos. Para ello define una población como un grupo de individuos de la misma especie que están aisladas reproductivamente de otros grupos afines. Estas poblaciones están sujetas a cambios evolutivos en los que subyacen cambios genéticos, los que a su vez están influenciados por factores que actúan principalmente disminuyendo la variabilidad de las poblaciones o aumentándola. La evolución es ante todo un proceso genético y la genética de las poblaciones es la disciplina biológica que suministra los principios teóricos de la evolución. Bueno, señorita Viteri, ahí hay una imagen en esta diapositiva. ¿Cómo interpreta usted esa imagen? De acuerdo al concepto que leyó ahorita la señorita Ponce. Que según en donde está la gente, em, cambian las personas, o sea, cambian los rasgos de las personas, la genética. Ya, muy bien. Señorita Ayo, ¿qué me puede decir usted? Em, el ser humano también es evolutivo, entonces mientras dio esa evolución, hay la variedad genética. Bueno, ¿qué significa esto básicamente, no? Que cada población tiene rasgos característicos, ¿no? Rasgos específicos, ¿sí? Si nosotros, como les dije, creo en algunas clases anteriores, fuéramos exactamente igual, ¿qué pasaría? Simplemente, una, no podríamos reconocernos, ¿no? Dos, las diferentes tipos de enfermedades serían igual para todos, ¿sí? Entonces, cada rasgo hereditario, ¿no es cierto?, que presentan los distintos grupos genéticos, hablando, ¿no es cierto?, así, son propios de cada especie, ¿sí? Bien, les ponía un ejemplo, creo a ustedes, no me acuerdo si ustedes o el otro paralelo, los asiáticos. Bien, los asiáticos, la característica fundamental de ellos son los ojos rasgados, ¿no? Pueden ser japoneses, pueden ser chinos, pueden ser coreanos, pueden ser filipinos, ¿sí? Pero este grupo, ¿no es cierto?, es asiático, ¿sí? Presentan una característica similar. Vean, nosotros aquí nos dicen los latinoamericanos, ¿no? Generalmente, si hablamos de la estatura, nosotros no somos muy altos, ¿no? ¿Sí? En relación a los anglosajones o los europeos. Entonces, vean, son características propias, ¿no es cierto?, que están dando o identifican a cada uno de los grupos étnicos y poblaciones que se encuentran en el mundo, ¿sí? Por eso le decía a la señorita Viteri y a la señorita Young, ¿no es cierto?, que me hagan una relación de la imagen. Y ahí podemos ver, ¿no?, que cada región tiene sus diferencias, ¿sí?
Pero esto también, vean, está sujeto a los procesos evolutivos, ¿no? Cada uno de nosotros evolucionamos, ¿sí? Si hablamos, ¿no es cierto?, que nosotros descendemos del mono, hablemos así, ¿sí? Pero ¿qué? Este mono fue evolucionando, ¿no? Particularmente, una de las evoluciones que se habla es la posición erguida que se puso por primera vez, ¿no? Después del uso de las manos. Y así vean. Entonces, este proceso evolutivo, ¿no es cierto?, ha hecho que la genética difiera de algunos grupos étnicos, ¿no? Y por eso es muy importante de esto. Por eso, vean, cuando hablamos de la genética de la población se estudia la constitución genética de los individuos componentes, ¿no es cierto?, a esa población, frecuencias génicas o genotípicas, alélicas y fenotípicas. Ustedes saben que cuando hablamos de génicas, viene a ser dentro de los genes, ¿no? Dentro de los genes tenemos los alelos. Vean cómo es una característica. Hablemos de los anglosajones, de los europeos, el color de los ojos. ¿Sí? Ahí mayormente, muchas de las veces predomina el color verde, el color azul, ¿no es cierto? En relación a los latinos, que es el color café. Vean, entonces esas características, ¿no? Fenotípicas, como ustedes saben, son las características que se pueden observar. ¿Sí? Aquí también podemos ver otro de la estudio de las genéticas de las poblaciones es la transmisión de los genes de una generación a la siguiente generación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que muchos de los genes se transmiten de generación directa. ¿Sí? De padres a hijos. Pero hay ciertos caracteres se van transmitiendo, ¿no es cierto?, de abuelos o bisabuelos a las siguientes ¿cómo les puedo decir? A las siguientes generaciones, ¿no? Que a veces no se manifiestan ni en la primera generación, ni en la segunda, sino en la tercera generación. Se puede también utilizar modelos matemáticos que se considera un solo locus y una fuerza sobre la población, ¿no es cierto? Individuos diploides con reproducción sexual. ¿Qué significa esto, no? Nosotros somos diploides. ¿Qué significa? Que tenemos los 46 cromosomas, ¿no? Cuando tiene la mitad del número de cromosomas, se les considera individuos haploides. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Dicen, o sea, ¿saben decir que, por ejemplo, a mí una doctora me dijo que o sea, que el tamaño no proviene de mis padres, sino de la genética de mis abuelos? Claro, es que eso te digo, muchas de las veces algunas características, ¿no es cierto?, no se heredan directamente de padres a hijos, sino de generaciones anteriores, ¿no? ¿Sí? Puede ser, digamos, que tus padres, ¿no? Un ejemplo hipotético, midan 1,80, ¿ya? Pero tú mides 1,60, ¿ya? Pero puede ser que los abuelos o bisabuelos de tus papás medían 1,60, ¿sí? Entonces, en tus padres no se manifestó ese rasgo de estatura, pero en ti sí. O a su vez, viceversa, ¿no? Tus padres son pequeños y tú mides 1,90, ¿sí? O dentro del grupo familiar, si tienes más hermanos, tu hermano mide 1,90 y tú mides 1,60, ¿sí? Significa que estos rasgos en tu hermano, tal vez de la talla, la estatura alta se hizo dominante y en ti, en cambio, se hizo recesiva, se ocultó, ¿sí? Y el tamaño, como de menor tamaño, se hizo dominante, ¿sí? Por eso les digo, nosotros somos productos, hablemos así, de 4 generaciones, ¿no? No solamente de nosotros. Y nosotros también, como te digo, formamos rasgos propios que después vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿sí? Entonces, por eso es la variabilidad de la especie, ¿no? Si no hubiera esta variabilidad, como les digo, simplemente fuéramos toditos iguales. Imagínense cómo sería eso. Misma estatura, mismo peso, misma forma de cabello, misma forma de la cara.
¿Qué parece? Que no nos pudiéramos distinguir unos a otros, ¿no? ¿Sí? Vean, yo siempre les hago relación con una película que se llama Yo Robot. ¿Sí? Se han de haber visto esa película en la cual hay un robot que prácticamente comienza a pensar, ¿no? Y él, para que no le destruyan, se oculta en millones de robots y no le podían encontrar. No sé si vieron ustedes esa película. Vean, eso pasaría, ¿no es cierto? Si todos fuéramos iguales. No nos podríamos identificar unos a otros. ¿Sí? De esto nace una ley. ¿Sí? La ley del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sí? Considera cómo se relacionan las frecuencias alélicas y genotípicas en una población mendeliana, bajo una serie de supuestos ideales. ¿Sí? Él hace relación, ¿sí?, con las leyes de Mendel, específicamente con la ley de la segregación. ¿Sí? Y él nos indica que hay generaciones discretas y no solapantes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay ciertos caracteres que se ocultan. ¿Sí? Y solamente unos se manifiestan. A pesar de haber ese apareamiento aleatorio, ¿no? ¿Qué significa ese apareamiento aleatorio? Que básicamente no se mezclan entre las mismas poblaciones, sino se mezclan con otro tipo de poblaciones. Que el tamaño de la población es infinito, no hay mutación ni migración entre las poblaciones. Hay otra también que dice, ¿no es cierto?, que cuando las poblaciones no migran, ciertas características no se presentan, ¿sí? Porque ustedes saben que las mutaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Las diferencias de la eficacia biológica selectivas entre los distintos genotipos. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas características, ¿no es cierto?, propias de los genotipos. Como les decía, básicamente en este caso, el color de los ojos. ¿Qué consecuencia tiene esto? Reducción de la dimensionalidad de la población. ¿Sí? Equilibrio alélico y genotípico. ¿Sí? Las frecuencias alélicas significa que no cambian de generación en generación. ¿Sí? Ciertas características. Ustedes saben que los alelos, ¿sí?, se encuentran dentro de los cromosomas. Entonces dicen que hay un equilibrio, que las características no varían. Vean. Vuelvo y repito, en este caso es en los asiáticos, ¿no? La característica de los ojos. Vean, son años de años y esta característica no varía. ¿Sí? Presenta los ojos rasgados. Las frecuencias genotípicas no cambian de generación en generación, lo que se llama el equilibrio genotípico. Después de una generación de apareamiento aleatorio, se alcanzan las frecuencias genotípicas de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que pueden, ¿no es cierto?, ha habido matrimonios entre asiáticos y latinos, ¿sí? Pero muchas de las veces este rasgo, ¿no?, característico de los ojos puede perderse, pero en las siguientes generaciones vuelven a aparecer. Por eso les decía, ¿no es cierto?, que utilizaba la ley de la segregación, ¿no? En esta ley ustedes saben que ciertos rasgos en la F2 vuelven a aparecer. Sistema conservativo análogo del principio de inercia, solución al problema de cómo se conserva la variación genética, y el modelo nulo por excelencia. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Cuando hablamos de la genética, ¿sí?, proviene del término gen, que proviene de la palabra griega yeios, que significa raza, y generación. La genética, ¿no es cierto?, es parte de las ciencias biológicas. Como ya les decía, ya vimos algo, ¿no es cierto?, de los genes. Pero vean, básicamente, ¿no es cierto? Vean, ¿cuándo nace la genética? Cuando Gregor Mendel descubre las leyes de la herencia, ¿no? Ahí básicamente empieza el estudio de esta ciencia. Y después ha transcurrido algunas fases, ¿no? Durante mucho tiempo, como les decía, vean, en 1865, Meischer descubre en los espermatozoides de los peces
material biológico, ¿no? Y ahí se da cuenta que la transmisión de los caracteres hereditarios se suceden de padres a hijos. Fleming, vean, ahí en cambio ya comprobó la división de los cromosomas. Y Correns, independientemente de las leyes de Mendel, descubre que estos también pueden producirse, ¿no es cierto? O pueden generarse a través de las mutaciones. De ahí tenemos la historia, ¿no? 1908, Thomas Hume descubre los cromosomas. 1909, Ludwig controla las características fenotípicas. 1928, Griffith, ¿sí? Transfiere que las cepas de las bacterias se pueden transmitir unas de otras. Hume-Scott acuña el término de ingeniería genética. Y bien, así tenemos hasta la actualidad ciertas características, ¿sí? Que fueron encontrando paulatinamente a través de la historia de la genética, ¿no? Aquí comenzamos básicamente desde 1865, pero hasta la actualidad se van haciendo ciertos descubrimientos, ¿no? Básicos de la genética. Por favor, tomar una captura de pantalla de esta diapositiva. ¿Sí? Y de esta, por favor. ¿Por qué? En la evaluación formativa de la página, déjenme ver, de la página 101, ¿sí? Tienen que hacer un resumen básico de esto del, lo que está indicado aquí, ¿no? Tal como está aquí, ¿sí? Es el resumen, la respuesta de esa pregunta, adicionando esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, por favor? Es la pregunta número 1 de la página 101. Entonces, como pues pueden ustedes ver, ¿no es cierto? El avance genético no ha quedado atrás, ¿no? Sino que cada día va evolucionando. Bien, uno de los avances genéticos viene a ser cuando se hizo la clonación humana, ¿no? Cuando apareció la primera ovejita, la ovejita Dolly. Bien, entonces todos esos avances genéticos han ayudado en la actualidad. Como les dije, actualmente hay lo que se llaman los bebés menú, ¿no? En las cuales ustedes pueden elegir las características de sus hijos. Bien, pero obviamente ese es un proceso bastante caro, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Alguna pregunta, por favor? Dicen, Sí, yo tengo señorita. algo que comentarle, pero es respecto a Ibukai. Sí, ¿qué pasó? Hay una actividad creada